Presidente, muy bien, ¿no? ¿Le ha gustado la entrevista, presidente? ¿Ha sido de su agrado? ¿Ha quedado usted satisfecho o me esmero un poquito más? Bueno, la verdad que Televisión Española es la televisión gubernamental, pues ya lo sabemos hace mucho tiempo, y no es un pecado solamente de este gobierno, sino de otros anteriores, el de utilizar la televisión pública que nos cuesta 1.000 millones cada año. Cualquiera que os diga, últimamente de la cuerda gubernamental, que ya no se financia con cargo los presupuestos generales del Estado, que ahora es una corporación y no es un ente público, etcétera, etcétera, os está mintiendo descaradamente. Nos sigue costando 1.000 o 1.100 millones todos los años el juguete. Digo que nunca, nunca, a pesar de haber sido siempre afín a los gobiernos de turno, salvo a lo mejor en etapas muy pretéritas, cuando un tal Fernando Castedo era el máximo responsable de esa casa, fijaos si ha llovido, que más de la mitad estoy seguro que no hayáis cumplido los 45 o los 50 años, no sabéis ni de quiénes estoy hablando. Digo, nunca había vivido tales cotas de descrédito, nunca había descendido tanto a los infiernos del desinterés, del descrédito y directamente de la repugnancia, no ya solamente de los profesionales que nos consideramos libres, sino del público en general, como bueno, pues arrastra desde hace 4 años. Yo he bautizado aquella casa, y me da igual además, sé que hago pocos amigos y muchos enemigos, como el Soviet de Sáez de Baranda. Aún recuerdo los tiempos cuando gobernaba Mariano Rajoy, en los que, bueno, pues se hacían todavía una serie de contrataciones. Inmediatamente el comité de empresa A y otro comité de empresa B, pilotado por un periodista, da igual, porque ni sé si sigue morando por allí, y cuyo vicebaranda era precisamente el que le perpetró la entrevista anoche al figura, Xavier Fortes, pues los ponían en el ojo del huracán, los ponían en la diana, les sentaban a 20 tíos todas las mañanas en sus mesas, que eso hay que aguantarlo, presionándolos porque en teoría eran los comisarios políticos de Génova, y ya veis, esto era para ellos la libertad y la expresión máxima de la información libérrima y sin censuras. Presidente, muy bien. ¿Le ha gustado la entrevista? ¿Le he hecho las preguntas adecuadas? ¿Ha quedado usted satisfecho? Podía haber estado un poquito más duro sobre el CGPJ, presidente, pero esto no le interesa a nadie. No, coño, es que tú no oyes Fortes, es que no te enteras. No oyes a Pilar Llop, a la ministra de Justicia. No la has escuchado decir que los ciudadanos en el metro, que ella va mucho en el metro, Pilar Llop va mucho en el metro y no hablan de otra cosa que no sea el CGPJ. Hasta los perros que bajan a mear al parque hablan del CGPJ. Todos lo tenemos en nuestro entorno. A mí mi perro esta mañana, entre ladrido y ladrido, mientras le echaba el pienso del desayuno, me ha preguntado por el CGPJ. He echado también un poco de menos todo el asuntillo este menor de los ERE andaluces, que por cierto hace unas horas que el Supremo acaba de ratificar que estos estaban al corriente de la chorizada y que no solamente consintieron la chorizada, el mayor caso de fraude y de corrupción y de robo institucional de la historia de Europa, sino que además, bueno, pues coadyudaron, por decirlo de una forma suave, porque eran los máximos responsables de la Junta de Andalucía, sí, Pepe Griñán, Call me Pepe, para, digamos, entorpecer la maquinaria de control administrativo de toda aquella golfada. Cientos de imputados, cientos de investigados, como se dice ahora, y bueno, miles de millones, aunque realmente la cantidad probada y que consta en los sumarios judiciales es bastante inferior, pero sabemos que son no menos de 3.000, 4.000 millones el dinero apandado y depredado a las arcas públicas. Como nos sobra la pasta, pues para que la roben, ya no afortunadamente, pero para que la hayan estado robando durante años, durante décadas, 37 años han estado gobernando allí los socialistas andaluces, parte de la cual se ha ido en putas y en cocaína. Ese es el país que tenemos y ese es el país que nos hubiera gustado que anoche Xavier Fortes, conocido como el lechero, le retratara al presidente del gobierno. Pero claro, era la televisión pública y además, si no sé de qué tienen miedo, pues trabajaran en un medio privado y un día osaran contradecir la línea editorial de su medio, pues lo privado es lo que tiene, que en 24 horas, en horas 24, te ves en la Prostitute Street sin saber casi ni por dónde te ha venido el golpe. Pues si estos tíos están ahí de por vida, hombre. Si no les echan del Soviet de Sáez de Baranda, ni aunque roben ni maten, todo lo más te pueden enviar a Galicia,
donde estuvo unos años, hasta que vuelven a gobernar los tuyos, te devuelven a Madrid en olor de multitudes y te dan un programa de máxima audiencia, una entrevista de máxima audiencia con el presidente del gobierno, y a vivir, que son 2 días. No vivíamos un momento tan bochornoso desde aquella escena de otra figura, Zapatero, el empleado de Maduro, del tirano Maduro, con Iñaki Gabilondo, cuando Iñaki le preguntaba que cómo estaba la cosa y que el otro le contestaba, bien, 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 Iñaki, pero nos interesa crear tensión. Estos tíos son a los que luego se les llena la boca hablando de libertad, y les padecí casi 20 años, a estos no, pero a sus secuaces ideológicos, en un medio privado, que ya sabéis todos cuál era, donde te señalaban como comisario político y te decían, bueno, en aquella época, como no había más que 2 partidos, era fácil, o eras de los rojos o eras de los azules. Tú eres el comisario político de Génova, en sus sueños, en sus pesadillas húmedas, porque con algunos nos consta que tenían pesadillas simplemente porque no eras de su cuerda social comunista. Luego tenían todos el Audi aparcado a la puerta. Estos eran los que levantaban el puñito, se subían en las mesas, en un medio privado, en un público no os quiero ni contar, y gritaban con el puño en alto que no volverían hasta que se fueran de ahí los comisarios políticos. Y luego perdían los calzoncillos, algunos, otras perdían otras cosas, por irse a trabajar al gabinete de prensa de un partido político que ya sabéis cuál es, el otro partido político que había. Y los comisarios políticos éramos los demás, y los fachas éramos los demás. Es tal el nivel de descrédito y de ridículo al que habéis llegado algunos, compañeros del metal microfónico, que para mí hace muchos años que dejasteis de serlo, que casi no mereceríais no ya un editorial completo, como este que estamos perpetrando, sino siquiera 10 segundos de atención, y simplemente si los merecéis es para que a estas alturas, aunque algunos hayamos tenido que esperar muchos años, ya podamos reírnos de vosotros a mandíbula batiente. Y no hemos empezado a reírnos todavía. Seguiremos informando.